Buenos días a todos los que me están escuchando. Mi nombre es Dolores Gutiérrez Morales, aunque aquí en Guanajuato todos me conocen simplemente como Doña Lola de los Tamales. Quizá algunos de ustedes me hayan visto en el mercado de los jueves. Una viejecita de 78 años, con el cabello gris, siempre cubierto por un rebozo de colores, sirviendo con paciencia los tamales que dicen son los mejores de esta parte de México. Hoy, después de tantos años de silencio, he decidido abrir mi corazón y contar la historia que guardé como un secreto sofocante. Hay recuerdos que, cuando se esconden demasiado tiempo, comienzan a pudrir el alma. Y esta historia, la mía, ya casi me estaba asfixiando. Nací en 1945, en una casita humilde de adobe, en el interior de Guanajuato. Mi padre, Armando, era un hombre muy respetado en la región. Tenía una pequeña tienda, siempre llevaba un sombrero de paja y acostumbraba a fumar su cigarro de hoja en la comisura de los labios. Era de esos hombres cuya sola mirada imponía respeto, casi miedo. Pero dentro de casa la historia era muy distinta. Su palabra era ley, y nadie se atrevía a contradecirlo. Mi madre, pobrecita, vivía en silencio, siempre con la cabeza baja, obedeciendo, asintiendo, sobreviviendo. Yo era la menor de 6 hermanos, 4 hombres y 2 mujeres. Como era costumbre en aquellos tiempos, los varones tenían libertad. Jugaban en la calle, iban a la escuela, podían soñar. En cambio, mi hermana Sebastiana y yo teníamos un mundo reducido al patio y a las paredes del hogar. Niña decente no anda vagando, repetía mi padre, con esa voz que no admitía réplica. La escuela para mí terminó en 4º grado. Ya sabe leer y escribir lo suficiente para una mujer, dijo él. Lo demás, aprender a cocinar, limpiar y obedecer, era la verdadera preparación para el futuro. Así crecí, atrapada bajo la mirada severa de mi padre, resignada a un destino que parecía inamovible. Quizá por eso, cuando conocí a Gerardo, me aferré a él como quien ve una rendija de luz en una habitación oscura. Tenía 25 años, trabajaba como conductor de camión y se había mudado recientemente a nuestra ciudad. Yo apenas tenía 17. Era guapo, simpático y conversador, tan distinto a los hombres autoritarios que había visto toda mi vida. Nos conocimos en una kermés de la iglesia. Yo estaba ayudando a servir antojitos cuando él se acercó, me miró directo a los ojos y dijo con una sonrisa pícara: «La comida debe estar tan bonita como la cocinera». Sentí la cara arder como un tomate. Pero aquella frase sencilla me provocó un cosquilleo en el estómago que nunca había sentido. Desde entonces, comenzó a aparecer con frecuencia en la tienda de mi padre, comprando cosas que ni necesitaba. Claramente buscaba excusas para verme. Mi padre lo notó, y aunque vigilaba cada paso, no puso objeción cuando Gerardo pidió permiso para cortejarme. Quizá hasta se sintió aliviado. Una hija casada era una boca menos que alimentar. Nuestro noviazgo fue corto, apenas 6 meses, siempre vigilado, siempre con alguien alrededor. Aún así, en esos breves momentos, Gerardo me hizo soñar con algo distinto. Me hablaba de las ciudades que conocía en sus viajes, me prometía mostrarme el mar, me aseguraba que con él tendría una vida mejor, y yo le creí con todo el corazón. El compromiso se anunció pronto, y hasta compró poco a poco muebles para una casita en el pueblo vecino. Por primera vez me sentí valorada, incluida en decisiones, tratada con respeto. La boda se fijó para junio de 1963, poco después de mis 18 años. Yo apenas podía dormir de la emoción. Finalmente iba a salir de la casa de mi padre. Finalmente iba a tener vida propia. Si esta historia te está conmoviendo, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde dónde nos ves. Una abuela como yo se alegra de saber hasta dónde viaja su voz en este internet. Y sí, hay un sorteo en marcha. Entre quienes comenten y sigan el canal, sortearé un kit de mis tamales que envío a todo México.
Pero volvamos a lo importante. La víspera de mi boda, en lo que debía ser una noche de alegría y esperanza, ocurrió algo que marcó para siempre el rumbo de mi vida. La víspera de mi boda había un ambiente de fiesta en la casa. No era nada ostentoso, pues éramos pobres, pero sí había alegría, movimiento, olor a guisos y risas de parientes. Mis tías cosían los últimos detalles de mi vestido sencillo, pero para mí el más hermoso que había visto jamás. Mi madre no paraba en la cocina, vigilando ollas y bandejas, mientras mis hermanos traían sillas prestadas de los vecinos para que alcanzaran al día siguiente. En medio de esa algarabía, yo me sentía extraña. Mi corazón latía rápido, entre ilusión y nervios. No podía creer que en pocas horas dejaría de ser la muchachita vigilada de mi padre para convertirme en esposa, con una casa propia y un futuro nuevo. Y sin embargo, cada vez que cruzaba mi mirada con la de él, un escalofrío me recorría. Estaba sentado en su mecedora fumando su cigarro de hoja, observando en silencio. Había en sus ojos algo distinto, algo que no lograba descifrar. Cuando la casa finalmente se vació y el ruido cesó, me retiré al cuarto que compartiría esa noche con Sebastiana, mi hermana mayor, que había vuelto especialmente para mi boda. Mientras doblaba con cuidado mi pequeña ropa para llevar a la nueva casa, la puerta se abrió de repente. Era mi padre. Cerró tras de sí y permaneció de pie mirándome, demasiado tiempo, tanto que sentí cómo el aire se volvía pesado. «Mañana te vas», dijo al fin, con una voz que no era la habitual. «Sí, papá», respondí bajito, extrañada por aquella conversación. Nunca había sido un hombre de palabras dulces, ni de interés por mis asuntos. Se acercó y se sentó en el borde de la cama. Puso su mano en mi hombro. Me congelé. «¿Sabes lo que ocurre entre un hombre y una mujer en la noche de bodas?», preguntó, con los ojos clavados en los míos. Sentí la cara arder. «Sí sé, papá», tartamudeé recordando las explicaciones rápidas de mi madre y los murmullos que escuchaba de otras mujeres en el río. Él negó con un gesto frío. «No, no lo sabes, pero yo te voy a enseñar». Lo que sucedió en los minutos siguientes es algo que intenté borrar durante décadas. Su mano pesada cubriéndome la boca para que no gritara, su cuerpo imponiéndose sobre el mío, el dolor físico y el desgarramiento del alma. Las lágrimas silenciosas corriendo por mis mejillas mientras suplicaba a Dios que aquello terminara pronto. Cuando todo acabó, se levantó, arregló su ropa como si nada hubiera pasado y antes de salir murmuró con una frialdad que me heló la sangre. «Ahora ya sabes, no harás el ridículo mañana». Quedé paralizada en la cama hasta escuchar los pasos de Sebastiana entrando. Rápidamente me tapé fingiendo dormir. ¿A quién podría contarle? ¿Quién me creería? Él era respetado, un hombre de bien en los ojos del pueblo. Y si acaso me creyeran, ¿qué pasaría con mi boda? ¿Con Gerardo? ¿Me querría después de esto? No dormí esa noche. Me levanté como un autómata al amanecer. Dejé que me arreglaran el cabello, me puse el vestido y forcé una sonrisa frente al espejo. Caminé hacia la iglesia como una sonámbula, tomada del brazo del mismo hombre que unas horas antes había destrozado algo dentro de mí. Allí estaba Gerardo, esperándome en el altar, con su traje prestado y los ojos brillando de felicidad. Y yo, con los ojos vacíos, recitando los votos mientras sentía la mirada penetrante de mi padre, clavándose en mí como un recordatorio eterno de lo que había hecho. Aquella primera noche en la pequeña casita que Gerardo había preparado con tanto esfuerzo debería haber sido un recuerdo hermoso. Pero en mi interior solo había miedo y dolor. Cuando él intentó acercarse con ternura, con paciencia, yo me rompí en llanto. Gerardo se asustó, creyó que había hecho algo mal. «Lo siento», mentí entre sollozos. «Estoy nerviosa. Necesito tiempo». Él, siendo el buen hombre que era, respetó mi silencio. Esa noche dormimos tomados de la mano, y así pasaron varias más.
Tardé casi un mes en permitirle tocarme, aunque cada vez cerraba los ojos con fuerza para no ver la sombra de mi padre superponiéndose a su rostro. La vida de casada comenzó bajo ese secreto terrible que nadie conocía. Gerardo viajaba mucho por su trabajo en el camión. A veces pasaba semanas fuera. Yo me quedaba sola, tratando de construir una normalidad que nunca llegaba del todo, sonriendo cuando él volvía y ocultando el dolor que llevaba dentro. Poco a poco aprendí a fingir, a comportarme como la esposa que se esperaba que fuera, aunque por dentro me sintiera rota. 2 meses después de la boda, la sorpresa llegó como un golpe en el pecho. Mi menstruación no venía. Al principio pensé que serían nervios, pero con el paso de las semanas comprendí la verdad. Estaba embarazada y lo peor, las cuentas no daban. Gerardo y yo apenas habíamos consumado nuestro matrimonio después de semanas. El único encuentro previo había sido aquella noche con mi padre. El pánico me consumió. El hijo que crecía en mí no era de mi esposo, sino de mi verdugo. En 1963 no existían pruebas de paternidad como las de ahora. No había forma de comprobarlo. Y aunque pudiera, ¿cómo explicarlo? ¿Quién me creería? Si decía la verdad, podía perderlo todo. Mi hogar, mi dignidad, hasta mi vida, pues en aquel entonces la honra se lavaba con sangre. Así que hice lo que muchas mujeres antes de mí hicieron en silencio. Guardé el secreto. Fingí que aquel embarazo era motivo de alegría. Cuando se lo conté a Gerardo, su felicidad fue desbordante. Me alzó en brazos, habló de futuro, empezó a construir una cuna de madera con sus propias manos. Cada palabra suya era como un puñal en mi pecho. Con el tiempo mi madre vino a visitarme. Yo ya estaba con 6 meses de embarazo. Trajo víveres, ropita cosida a mano para el bebé y noticias del pueblo. Me dijo que mi padre andaba extraño, más callado, más bebedor. Incluso insinuó que quizá me extrañaba. Apenas pude contener las náuseas. Antes de irse agregó: quiere venir a conocer a su nieto cuando nazca. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Busqué una excusa rápida, que el niño era frágil para viajes, que sería mejor esperar. La verdad era otra. No permitiría que ese hombre se acercara a mi hijo. El 12 de marzo de 1964, tras 20 horas de parto doloroso, nació mi hija. Una madrugada lluviosa, con la ayuda de la partera del barrio, la escuché llorar por primera vez. Contra todo lo que había temido, cuando la tuve en mis brazos no sentí rechazo ni repulsión, sentí amor. Un amor tan puro que borraba por un instante la oscuridad de su origen. ¿Cómo se llamará?, preguntó la partera. Sofía, respondí sin dudar. Era el nombre de mi abuela, la única que me había dado verdadero cariño en la infancia. Sofía significaba sabiduría, y yo rogaba que mi hija creciera con la fuerza y la inteligencia para superar la carga de sangre que llevaba, aunque nunca lo supiera. Gerardo llegó 2 días después del parto, exhausto por el viaje interrumpido al enterarse de la noticia. Entró al cuarto con el rostro iluminado por una emoción tan grande que me partió el alma. Se acercó despacio, como temiendo romper la escena en la que yo amamantaba a nuestra hija. «Es perfecta», susurró acariciando con el dedo la diminuta manita de Sofía. «Igualita a ti, Lola». Agradecí en silencio que mi hija no llevara en el rostro ningún rasgo de mi padre. Tenía mis ojos, mi nariz, mis gestos. Nada en ella delataba la verdad. Era un pequeño milagro, un refugio de amor en medio de una pesadilla. Los primeros meses fueron un aprendizaje. Gerardo, aunque seguía trabajando mucho, redujo sus viajes para ayudarme. Se levantaba en la madrugada cuando Sofía lloraba, cambiaba pañales, cantaba nanas desafinadas pero llenas de ternura. Viéndolo, me repetía una y otra vez: aunque Sofía no conociera a su padre biológico, y gracias a Dios que así fuera, tenía un verdadero padre en Gerardo, un hombre que la amaba sin condiciones. Sin embargo, la paz duró poco. Una tarde, cuando Sofía tenía 6 meses, escuché golpecitos en la puerta.
Abrí y allí estaba él, mi padre con el mismo sombrero de paja y el cigarro en la boca, aunque más viejo y cansado. «Vine a conocer a mi nieta», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé paralizada. Sofía dormía en la cuna improvisada de la sala. En ese instante comenzó a llorar y aproveché para darme la vuelta y alzarla en brazos. La apreté contra mi pecho como si pudiera protegerla solo con la fuerza de mi abrazo. Cuando regresé la mirada, él ya había entrado y cerrado la puerta. «Déjame verla», pidió avanzando un paso hacia mí. «No», respondí instintivamente, la voz firme aunque temblaba por dentro. Fue la primera vez en mi vida que me atreví a decirle no. Su ceño se frunció con sorpresa, pero no retrocedió. «¿Qué te pasa, Marisol?», corrigió él, llamándome como solía. «¿Por qué me hablas así? Solo quiero ver a mi nieta». «Ella no es tu nieta», respondí con la voz quebrada pero decidida. «No es nada tuyo». Vi cómo la comprensión cruzaba su rostro como un relámpago. Entendió que yo sabía la verdad. Su mirada se endureció, sus ojos se volvieron fríos como nunca antes. «Cuidado con lo que dices, niña», escupió con voz baja. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». «Vete», grité, apenas logrando mantenerme en pie mientras Sofía lloraba más fuerte en mis brazos. «Vete y no vuelvas nunca más». Me sostuvo la mirada unos segundos, como evaluando si valía la pena insistir. Luego se colocó el sombrero y se dirigió a la puerta. Antes de salir murmuró con esa autoridad que me helaba desde niña: «Nunca olvides que debes obediencia a tu padre». Cuando cerró la puerta detrás de sí, mis piernas flaquearon y me dejé caer en el suelo, abrazada a Sofía. Lloré como nunca antes, de miedo, de rabia, de alivio momentáneo, pero sobre todo con la certeza de que él no se rendiría. Hombres como mi padre no aceptan el no de una mujer, y mucho menos de una hija. Aquella noche, cuando Gerardo regresó, notó enseguida que algo no estaba bien. Yo apenas podía disimular. Miraba por la ventana cada 2 minutos, esperando verlo reaparecer. «¿Qué pasa, Lola?», me preguntó preocupado. «Pareces haber visto un fantasma». Casi le conté la verdad, casi derramé todo el veneno que me consumía, pero el miedo a perderlo fue más fuerte. Sonreí débilmente y respondí: «No es nada, solo estoy cansada. Aquella noche no pude dormir. Cada crujido de la madera, cada paso en la calle, me hacía sobresaltar pensando que mi padre volvería, que irrumpiría en la casa para llevarse a Sofía, para recordarme que nunca estaría libre de él». Gerardo dormía a mi lado, tranquilo, ignorante del huracán que me devastaba por dentro. Los días siguientes viví en un estado de alerta permanente. No dejaba sola a mi hija ni un segundo. La llevaba conmigo hasta el patio cuando tendía la ropa. Cuando iba al mercado, la cargaba apretada contra mi pecho. Gerardo se dio cuenta de mi inquietud y lo atribuía al cansancio de ser madre primeriza. «Necesitas descansar más, Lola», me repetía con ternura. «Déjame a Sofía cuando esté en casa». Yo asentía, aunque nunca lograba soltarla del todo. El miedo se había convertido en mi sombra. El tiempo pasó y Sofía comenzó a crecer. Primero gateando, luego dando sus pasos tambaleantes, después balbuceando sus primeras palabras. Cuando dijo papá por primera vez, se lo dijo a Gerardo y a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Dolía porque recordaba la mentira en la que vivíamos, pero al mismo tiempo era un alivio. Él era el único padre que ella conocía, y así debía ser siempre. El día que cumplió 1 año, recibí una carta de mi madre. Al principio parecía una carta común: noticias de los hermanos, saludos de las tías, preguntas por la niña. Pero un párrafo me heló la sangre. «Tu padre está decidido a visitarlos el próximo mes. Dice que ya esperó demasiado para conocer bien a la nieta. Estamos juntando dinero para el pasaje». El pánico me atrapó como una garra. No podía permitirlo.
La sola idea de verlo otra vez cerca de Sofía era insoportable. Esa noche, mientras observaba a mi hija dormir, tomé una decisión radical. No importaban los sacrificios. Teníamos que irnos. Teníamos que desaparecer antes de que él llegara. Convencer a Gerardo no fue fácil. Él estaba estable en su empleo, había logrado que nos aceptaran en la comunidad, teníamos una vida sencilla, pero armada con esfuerzo. Pero insistí una y otra vez, inventando razones. En la Ciudad de México hay más oportunidades, le decía. Podrías conseguir un mejor trabajo, ganar más. Sofía tendría mejores escuelas. Y siempre soñaste con mostrarme el mundo. La capital puede ser el inicio. Él me miraba confundido, preocupado por la prisa con la que hablaba. ¿Tan mal estás aquí, Lola? Tragué saliva y mentí. No es eso. Solo pienso en nuestro futuro. Después de días de insistencia, finalmente accedió. Le escribí a mi madre con una excusa, que Gerardo había recibido una oferta de trabajo y teníamos que mudarnos de inmediato. Le pedí que avisara a mi padre que la visita tendría que posponerse indefinidamente. En menos de un mes, vendimos lo poco que teníamos y subimos a un autobús rumbo a la capital. Sofía, con apenas un año, dormía plácida en mi regazo. Gerardo, ilusionado con la aventura, hablaba del porvenir. Y yo, entre el alivio de escapar y el terror de que mi padre pudiera encontrarnos, miraba por la ventanilla con el corazón en la garganta. Los primeros meses en Ciudad de México fueron un torbellino. Todo era distinto a nuestra vida anterior. Calles interminables, ruidos constantes, gente que no se detenía nunca. Alquilamos un cuartito en una vecindad de Tepito, donde compartíamos la cocina y el baño con otras familias. No era cómodo, pero era un refugio. Allí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi padre estaba lejos. Gerardo encontró trabajo como ayudante en un taller mecánico. Ganaba menos que en el camión, pero al menos dormía en casa cada noche. Yo, por mi parte, empecé a preparar tamales para vender en la puerta de la vecindad. Al principio eran pocos, pero poco a poco la gente me reconocía como la señora Lola de los tamales. Mis recetas, que había perfeccionado junto a mi madre y mis tías, comenzaron a hacerse conocidas. No ganábamos mucho, pero lo suficiente para sobrevivir y ahorrar un poquito cada mes. Sofía, mientras tanto, se adaptaba con la facilidad propia de los niños. Caminaba por los pasillos polvorientos de la vecindad, jugando con los hijos de los vecinos. Su risa llenaba los rincones grises, como si fuera un rayo de luz que iluminaba nuestras rutinas agotadoras. Así pasaron casi 2 años. El miedo a mi padre se fue diluyendo poco a poco, como una sombra que retrocede. Llegué a convencerme de que quizás nunca más sabría de él, que finalmente habíamos escapado. Pero un día, en el mercado donde vendía mis tamales, escuché una voz que me heló la sangre. No puedo creerlo. Te encontré, hija mía. Levanté los ojos y lo vi. Allí estaba él, más viejo, más gastado, pero inconfundible. Sus ojos, fríos como siempre, me atravesaban. ¿Cómo me encontraste?, pregunté con la voz quebrada. Él sonrió con aquella sonrisa torcida que tanto me perseguía en las pesadillas. No fue fácil, pero un padre siempre encuentra a su hija. El suelo se me movió bajo los pies. Mi mundo se derrumbaba de nuevo. ¿Qué quieres?, logré preguntar apretando los puños para que no notara mi temblor. Ver a mi nieta. Hizo una pausa. O debería decir, a mi hija. El aire se me cortó. Era la primera vez que lo admitía en voz alta, como si quisiera restregarme la verdad que yo tanto había ocultado. Vete, susurré con rabia. No tienes nada que hacer aquí. Pero él se inclinó hacia mí, con ese tono bajo y amenazador que conocía bien. Si no me dejas verla, le contaré todo a tu marido. ¿Cómo crees que reaccionará cuando sepa que crió a mi hija como suya? Sentí que me faltaba el aire. Mi peor pesadilla se estaba materializando frente a mí. Me quedé paralizada. Las palabras de mi padre fueron como un cuchillo
clavándose en lo más hondo de mi ser. Durante años había cargado con ese secreto, temiendo precisamente ese momento, que alguien lo usara para destruir lo poco que había logrado construir. Él me observaba con calma, disfrutando de mi miedo. Me quedaré en la pensión Juárez, cerca de la iglesia. Dijo, como si hablara de un asunto cualquiera. Espero tu visita con la niña. Tienes hasta el jueves. Si no apareces, buscaré a tu marido en el taller. Se dio la vuelta y se fue, dejándome temblando al borde de perder el equilibrio. Me aferré al mostrador de mi puesto de tamales para no caer. El resto del día trabajé como un autómata, con la mente en blanco y el corazón latiendo con fuerza desbocada. Esa noche, cuando Gerardo volvió del taller, lo noté distinto. Estaba pálido, inquieto, con las manos temblorosas. Se sentó en la mesa y me miró fijo. «Un hombre vino a buscarme hoy», dijo, con la voz controlada pero dura. «Dijo que era tu padre. El mundo se me vino abajo». Mi padre no había esperado al jueves. No me había dado ni una oportunidad de pensar. ¿Qué quería?», pregunté sabiendo la respuesta, pero aferrándome a la ilusión de que quizás no había dicho todo. Gerardo respiró hondo. Me dijo que Sofía no es mi hija, que cuando nos casamos ya estabas embarazada de otro hombre, que me mentiste todos estos años. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Lo que había temido por tanto tiempo estaba sucediendo. Mi secreto había salido a la luz de la forma más cruel. «Dime que no es verdad, Lola, por favor». Su voz se quebró golpeando la mesa con el puño. «Dime que es una mentira». Las lágrimas me nublaron la vista. Pude haber inventado una excusa, acusar a mi padre de estar loco, de querer separarnos. Pero miré a Gerardo, el hombre que había sido mi refugio, el padre que Sofía conocía, y no pude seguir mintiendo. «Es verdad», susurré. Vi cómo la rabia y el dolor se dibujaron en su rostro. Se levantó de golpe, derribando la silla. «¿Cómo pudiste, Lola? ¿Cómo me hiciste esto? ¿Cómo me dejaste amar a esa niña creyendo que era mía?» El llanto de Sofía interrumpió la discusión desde su cuarto. Instintivamente quise correr hacia ella, pero Gerardo me detuvo sujetándome del brazo. Sus ojos, llenos de furia y tristeza, me atravesaban. «No huyas de esta conversación. Dime quién es el padre». El corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Esa era la pregunta que más temía. No podía decirlo. No podía revelarle que el hombre que había arruinado mi vida era también el abuelo de Sofía. «No importa quién sea», mentí. «Fue un error, algo que ocurrió antes de casarnos. Pero tú eres su padre, Gerardo. Tú lo has sido siempre». Él me soltó lentamente, pero sus manos temblaban. El llanto de Sofía se hizo más fuerte y finalmente me dejó ir. «Ve con ella», dijo con la voz rota. Pero esta conversación no ha terminado. Corrí al cuarto con lágrimas que me ardían en los ojos y tomé a Sofía en brazos. Su cuerpecito temblaba por el llanto, pero pronto se calmó al sentir mi abrazo. La acuné, repitiendo palabras dulces que en realidad eran para mí. «Todo está bien, hijita. Mamá está aquí». Ella, inocente, volvió a cerrar los ojos mientras mi corazón seguía latiendo como un tambor descontrolado. Me quedé sentada junto a su cuna hasta que volvió a dormirse profundamente. Entonces regresé a la cocina, temiendo lo que encontraría. Gerardo ya no estaba allí. Había salido sin dejar rastro. El silencio de la casa era insoportable, como si las paredes se hubieran llenado de reproches. Esa noche no pegué los ojos. Cada sonido en la calle me hacía pensar que él no volvería jamás. Y sin embargo, en lo más hondo, tenía la esperanza de que sí lo haría. Necesitaba creer que el amor que habíamos construido sería más fuerte que aquella verdad devastadora. Cuando por fin amaneció, lo vi regresar. Sus ojos estaban rojos y el olor a tequila lo delataba. Parecía agotado, con el peso del mundo en los hombros. Se sentó en el borde de la cama, mirando a Sofía, que aún dormía. «Necesito saber quién es el padre», dijo, con la voz ronca y sin mirarme.
¿Por qué, Gerardo?, pregunté desesperada. ¿Qué va a cambiar? Tú eres su padre en todos los sentidos. Ella te ama, y tú la amas. Nada más importa. Él bajó la mirada, pero insistió. Sí importa. He criado a esta niña creyendo que era mía. Tengo derecho a saber quién es ese hombre. Sentí que el aire me abandonaba. Era la verdad más difícil de pronunciar, pero no podía seguir escondiéndola. El recuerdo de aquella noche atroz me quemaba. Gerardo me observaba, cada vez más inquieto. Y entonces, como si por fin se abriera una grieta en el muro de silencio que me aprisionaba, lo confesé con un hilo de voz. Fue a la fuerza. Sus ojos se abrieron, el rostro pasó de la ira al desconcierto. Se inclinó hacia mí, susurrando. ¿Alguien te forzó? ¿Quién? Las lágrimas me nublaron la vista. Con un esfuerzo enorme logré decirlo. Mi padre. El silencio que siguió fue insoportable. El hombre que siempre me había mirado con amor y respeto, ahora estaba frente a mí, desbordado por una mezcla de horror y compasión. Sus puños se cerraron y su respiración se volvió entrecortada. Tu propio padre, murmuró incrédulo. Asentí, sin poder sostenerle la mirada. Y entonces, como si una presa rota dejara salir todo de golpe, le conté la historia completa, la violación en la víspera de la boda, mi silencio, el embarazo, las visitas de mi padre, nuestra huida. Todo salió a borbotones, como veneno que necesitaba expulsar para seguir viva. Gerardo escuchó sin interrumpirme, con los puños apretados y los ojos empañados. Cuando terminé, se levantó y caminó hasta la ventana. Permaneció un largo rato en silencio, hasta que finalmente volvió hacia mí. ¿Dónde está?, preguntó con voz grave. En la pensión Juárez, cerca de la iglesia, respondí aterrada de lo que pudiera hacer. Gerardo apretó la mandíbula. Por primera vez lo vi con lágrimas corriendo por el rostro. No me lo contaste antes porque tuviste miedo, ¿verdad?, me dijo. Sí, respondí apenas audible. Miedo de que no me creyeras, miedo de que me dejaras, miedo de perderte. Entonces, contra todo lo que esperaba, me abrazó, un abrazo fuerte, lleno de amor que me rompió en sollozos. Te amo, Lola, dijo. Te amo desde el primer día, y Sofía es mi hija, no importa cómo vino al mundo. Por primera vez en años sentí que podía respirar. Aquel abrazo fue como un bálsamo sobre heridas abiertas desde hacía décadas. Sentí que el peso insoportable que había cargado sola por tanto tiempo comenzaba a aligerarse. Gerardo no solo me creía, sino que estaba dispuesto a cargar conmigo aquella verdad que tanto me había destrozado. Pero su determinación también me llenaba de miedo. Lo vi secarse las lágrimas y apretar los puños con una fuerza que delataba el torbellino de emociones que lo atravesaban. Voy a hablar con él, dijo con voz firme, casi dura. El corazón me dio un vuelco. No, exclamé tomándole las manos. No sabes de lo que es capaz. Puede lastimarte, puede destruirnos aún más. Él negó con la cabeza, mirándome con esos ojos serenos que tantas veces habían sido mi refugio. No voy a permitir que se acerque otra vez a ti ni a Sofía. Tiene que saberlo. Tiene que escuchar de mi propia boca que aquí no tiene cabida. Le rogué que no se enfrentara a él, que pensara en las consecuencias, pero ya había tomado una decisión. Salió poco después, dejando tras de sí un silencio espeso que me revolvía el estómago. Las horas se arrastraron como días. Sofía jugaba ajena al drama que sacudía nuestra vida. Yo la observaba, temblando al pensar en todos los escenarios posibles. ¿Y si mi padre hacía daño a Gerardo? ¿Y si inventaba alguna mentira para enlodarnos? ¿Y si la violencia escalaba hasta lo irreversible? Cuando por fin Gerardo regresó al atardecer, me abalancé hacia él, buscándole algún rastro de sangre, de golpes. Pero no vi nada de eso. Su rostro estaba cansado, sus ojos rojos de tanto contener la rabia, pero extraño en calma. Está hecho, dijo simplemente, dejándose caer en la cama.
¿Qué hiciste?, pregunté, con la voz temblorosa. Él suspiró. Hablé con él. Le dejé claro que sé la verdad, que Sofía es mi hija ante Dios y la ley, y que si intenta acercarse otra vez, voy a la policía. No sé si me creyó, pero lo entendió. Me prometió que se iría mañana mismo. Me aferré a sus palabras, aunque mi corazón no confiaba. Conocía demasiado bien a mi padre para creer en promesas. No confío en él, susurré. Yo tampoco, admitió Gerardo. Por eso creo que debemos irnos. Lo miré con los ojos desorbitados. ¿Irnos? ¿Otra vez? ¿A dónde más podemos huir? A Monterrey, respondió sin titubear. Tengo un primo allá que puede ayudarnos a encontrar trabajo y un lugar para vivir. Es lo bastante lejos para que no nos encuentre y lo bastante grande para perdernos entre la multitud. Mi mente se llenó de dudas y temores. Una ciudad enorme, desconocida, parecía un salto al vacío, pero la convicción en la voz de Gerardo me sostuvo. Quizás era la única forma de poner fin a aquella pesadilla. Está bien, respondí tragando saliva. Vamos a Monterrey. En las semanas siguientes vendimos lo poco que habíamos juntado, empacamos nuestras pertenencias y escribí una carta breve a mi madre. No le dije a dónde íbamos, solo que debíamos marcharnos y que no intentara buscarnos. Partimos en una mañana soleada de agosto de 1967. Sofía, con 3 años, saltaba de emoción por el viaje en autobús, sin saber que en realidad estábamos huyendo una vez más. Mientras la veía dormir en mi regazo durante el trayecto, me prometí a mí misma que esta sería la última vez, que haría lo que fuera necesario para que mi hija creciera libre de la sombra de aquel hombre. El viaje a Monterrey fue largo y agotador. 3 días completos en la carretera, deteniéndonos en pequeñas pensiones y comiendo lo que podíamos en las paradas improvisadas. Yo no podía cerrar los ojos. Cada vez que alguien se subía al autobús, temía ver aparecer el rostro de mi padre entre los pasajeros, pero no fue así. Llegamos a Monterrey un atardecer caluroso, y al bajar del autobús sentí que, al menos por un instante, el aire volvía a entrar en mis pulmones. Osvaldo, el primo de Gerardo, nos recibió en la terminal. Era un hombre sencillo, de sonrisa amplia, que nos llevó directo a una vecindad en el barrio de la Independencia. El cuarto era minúsculo, apenas cabía la cama matrimonial y un colchón para Sofía, pero era un techo seguro. Gerardo comenzó a trabajar al día siguiente como ayudante en el taller donde Osvaldo estaba empleado, y yo, después de algunos días de observar el barrio, entendí que debía adaptarme. Los tamales que había vendido en Ciudad de México no tenían el mismo éxito aquí. La gente buscaba otras comidas, gorditas, tacos, quesadillas. Una vecina me enseñó a prepararlas y pronto monté un pequeño puesto en el mercado. Con esfuerzo, mis antojitos empezaron a ganar fama. Sofía, con apenas 4 años, me acompañaba y repartía sonrisas a los clientes, que terminaban comprando solo por escucharla hablar. El tiempo fue pasando y poco a poco fuimos echando raíces en aquella ciudad grande y caótica. Gerardo ascendió en el taller y pudimos mudarnos a un pequeño apartamento, sin baño compartido, sin pasillos llenos de ruido. Sofía comenzó a ir a la escuelita pública del barrio, donde se destacó por su inteligencia y su alegría. Parecía que, finalmente, estábamos construyendo una vida normal. Yo dejé de mirar constantemente por encima del hombro y de despertar con pesadillas cada noche. El fantasma de mi padre seguía en mi mente, pero con menos fuerza. A veces pensaba que la distancia y el tiempo lo mantendrían lejos para siempre. La estabilidad llegó a tal punto que incluso nuestra intimidad como pareja empezó a sanar. Gerardo nunca me presionó. Con paciencia, con respeto, fue ayudándome a separar el recuerdo atroz de aquella noche de las expresiones de amor verdadero entre nosotros. No fue fácil. Hubo recaídas y momentos de bloqueo, pero él siempre estuvo ahí, esperándome, sosteniéndome con ternura.
Cuando Sofía cumplió 5 años, en 1969, llegó una sorpresa que cambió todo. Descubrí que estaba embarazada de nuevo. Después de tanto tiempo sin poder concebir, ya casi había perdido la esperanza. El médico me explicó que el estrés y el trauma habían afectado mi cuerpo, pero que ahora, con una vida más estable, todo era distinto. La noticia trajo una alegría inmensa. Sofía saltaba repitiendo que iba a ser la hermana mayor. Gerardo no cabía de felicidad, aunque también se preocupaba por nuestras finanzas. Yo, por primera vez, sentía que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Un hijo concebido en amor, no en horror. Durante meses vivimos una paz que jamás habíamos conocido. La vida parecía habernos recompensado con un respiro, hasta que un día recibí una carta que lo cambiaría todo. Recuerdo perfectamente esa mañana. El cartero dejó un sobre con la caligrafía temblorosa de mi madre. Hacía años que no sabía nada de ella. Mis manos temblaban mientras rompía el papel. Al leer las primeras líneas, sentí que el corazón se me encogía. Tu padre falleció hace 2 meses, escribía. Tuvo un derrame mientras trabajaba en el campo. Fue rápido, no sufrió. Antes de morir me confesó todo lo que te hizo en la víspera de tu boda. Sobre Sofía. No sé si algún día me perdonarás por no haberte protegido. Solo sé que necesito verte, conocer a mis nietos y pedirte perdón personalmente. Las lágrimas nublaron mis ojos. No podía comprender lo que estaba leyendo. Muerto, durante tanto tiempo había deseado escuchar esas palabras, y ahora que llegaban, no sentía alivio, sino una mezcla amarga de rabia y confusión. Cuando Gerardo volvió del trabajo, le mostré la carta. La leyó en silencio, se sentó junto a mí y me abrazó fuerte. ¿Qué quieres hacer, Lola?, me preguntó con cuidado. No tenía una respuesta clara. Una parte de mí quería ignorar aquella carta, seguir con nuestra vida en Monterrey, dejar que el pasado se enterrara con ese hombre. Pero otra parte, la hija que aún quedaba dentro de mí, recordaba los pocos gestos de cariño de mi madre, los silencios cómplices, las miradas que parecían pedir perdón sin palabras. Esa noche no pude dormir. Sentía al bebé moverse en mi vientre, como si también estuviera inquieto. Sofía dormía tranquila en el cuarto de al lado, ajena a mis pensamientos. Me preguntaba si tenía derecho a negarle a ella la oportunidad de conocer a su abuela, de tener un pedazo más de familia. Al final tomé una decisión. Le escribí de vuelta a mi madre, invitándola a visitarnos después del nacimiento de mi hijo. No prometí perdón, ni sabía si era capaz de darlo todavía, pero abrí una puerta. Meses después, en una madrugada de diciembre de 1969, nació José Augusto. El parto fue difícil, pero cuando lo tuve en mis brazos, sentí esa misma oleada de amor arrollador que me había sorprendido con Sofía. Poco después, mi madre llegó a Monterrey. Estaba envejecida, más delgada, con los ojos marcados por el peso de la culpa. Nuestro reencuentro fue duro. No hubo reproches directos, pero sí lágrimas, silencios largos y miradas que decían lo que las palabras no podían. Sofía, con la inocencia de sus 5 años, rompió la tensión. Se acercó a su abuela y le preguntó si sabía contar cuentos. Mi madre sonrió y comenzó a narrar historias del campo. Así, poco a poco, fue encontrando un lugar en nuestra familia. Aunque nunca hablamos directamente de lo que mi padre me hizo, su presencia se volvió un recordatorio de que incluso en medio del dolor puede haber reconciliación. Con José en brazos y Sofía jugando a su lado, creí por un momento que lo peor había quedado atrás. Con el tiempo la vida en Monterrey comenzó a tomar un rumbo más estable. Gerardo trabajaba duro en el taller junto a Osvaldo, y con mucho esfuerzo logramos ahorrar lo suficiente para mudarnos a un pequeño apartamento propio, sencillo, pero nuestro. Yo seguía con mi puesto de antojitos en el mercado, que poco a poco fue creciendo. Pronto empecé a recibir pedidos para fiestas y reuniones, y aunque el trabajo era agotador, cada cliente satisfecho me daba una sensación de logro
que nunca había sentido en mi juventud bajo el yugo de mi padre. Sofía se adaptaba bien a la escuela y demostraba una inteligencia despierta, llena de curiosidad. José, todavía pequeño, crecía fuerte y sano, con la ternura de un bebé que lo llenaba todo de alegría. Gerardo, por su parte, se desvivía por ellos. Cambiaba pañales, ayudaba con las tareas de la escuela, y por las noches se sentaba en la cama de Sofía a contarle cuentos, aunque ella siempre se reía porque olvidaba las partes más divertidas. Mi madre, poco a poco, se fue instalando cerca de nosotros. No hablábamos de lo ocurrido con mi padre, pero con cada visita se iba recomponiendo algo dentro de mí. A pesar de las heridas y los silencios, volvimos a tejer un vínculo. Ella me ayudaba con los niños cuando yo trabajaba, y a cambio, encontraba en ellos una nueva razón para sonreír. Fueron años de cierta calma. Claro que hubo dificultades, las finanzas ajustadas, los días de cansancio extremo, los problemas de salud que empezaron a aquejar a mi madre. Pero al compararlos con lo que habíamos vivido antes, parecían pruebas menores. Gerardo siempre decía que ahora luchábamos con la vida, no contra ella. Cuando Sofía cumplió 18 años, nuestra alegría fue indescriptible. Logró entrar a la Facultad de Enfermería en 1987. Fue la primera de la familia en pisar una universidad. Yo, que apenas había alcanzado el 4º grado de primaria, lloré de orgullo al verla recibir la carta de aceptación. Había soñado con darle una vida distinta, y allí estaba, cumpliendo lo que parecía imposible para nosotras. José, en cambio, desde niño mostró pasión por los autos. A los 16 ya acompañaba a Gerardo al taller y se ensuciaba las manos de grasa con entusiasmo. Cuando cumplió 18, era el brazo derecho de su padre. Verlos trabajar juntos me daba paz. Una familia unida, luchando con honestidad y con amor. Yo sentía que por fin, después de tantos años de huida y de secretos, estábamos disfrutando la vida que tanto habíamos merecido. No era perfecta, pero era nuestra. Había días de risas en la mesa, noches de juegos en familia y mañanas en las que despertaba sin miedo. Pero, como aprendí tantas veces en mi camino, la calma nunca es eterna. En septiembre de 1991, cuando Sofía ya era una mujer hecha y derecha, nuestra vida volvió a estremecerse. Todo comenzó en una cena dominical, cuando ella, con los ojos llenos de una extraña mezcla de miedo y determinación, nos reunió a todos en la sala para confesarnos algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Aquella noche parecía como cualquier otra. Después de la cena, Gerardo y José discutían sobre fútbol en la sala. Mi madre dormitaba en su sillón favorito, y yo ajustaba unos detalles en el vestido de novia de Sofía, pues su boda con Lucas estaba fijada para diciembre de ese año. Todo transcurría con la rutina tranquila que habíamos cultivado con tanto esfuerzo. Pero Sofía no se unía a las risas ni a las conversaciones. Estaba sentada en silencio, jugando con su anillo de compromiso, con la mirada perdida. Algo en su semblante me hizo sentir un escalofrío. La llamé suavemente. ¿Todo bien, hija? Ella levantó la vista y por un instante me pareció ver en sus ojos un reflejo de mí misma décadas atrás. Miedo, confusión y una valentía naciente que dolía. Respiró hondo, se puso de pie y dijo con voz firme aunque quebrada: «Necesito hablar con todos ustedes». El silencio llenó la sala. Mi madre despertó al instante, Gerardo apagó la televisión y José dejó la revista de autos sobre la mesa. Todos la miramos expectantes. «Estoy embarazada», soltó finalmente. Por un momento la sorpresa dio paso a una mezcla de exclamaciones, sonrisas y abrazos. Íbamos a tener un nuevo miembro en la familia. Pero algo en su rostro no acompañaba aquella alegría. Había lágrimas contenidas en sus ojos y un temblor en sus labios. «Eso no es el problema, mamá», dijo antes de que pudiera felicitarla. «El problema es que el bebé no es de Lucas». La sala se heló. Gerardo se puso rígido en su silla. José la miraba sin comprender.
y mi madre llevó una mano al pecho, como si su corazón frágil no pudiera soportar el golpe. Yo misma sentí que el aire me abandonaba. ¿Qué dices, Sofía?, pregunté intentando mantenerme serena. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. El padre de mi bebé es mi propio padre biológico. Mis rodillas se doblaron y tuve que sostenerme en el respaldo de la silla. Mi mente giraba en un torbellino de incredulidad y horror. ¿Cómo había descubierto la verdad? ¿Cómo había caído en las garras de aquel hombre después de tantos años? Gerardo se levantó bruscamente, los puños cerrados. «Eso es imposible», rugió. «Yo jamás». «No tú, papá», lo interrumpió Sofía con la voz rota pero clara. «Mi padre biológico». «Armando». El silencio que siguió fue sepulcral. José la miraba confundido, sin entender. Para él, Gerardo siempre había sido su padre. Mi madre rompió en sollozos, enterrando el rostro en sus manos, y yo sentí que todo mi mundo se derrumbaba una vez más. El pasado, ese monstruo que había intentado enterrar, volvía a abrirse paso a través de mi hija. No podía creer lo que escuchaba. Las palabras de Sofía se clavaban en mí como cuchillas, cada una más dolorosa que la anterior. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo mientras la veía llorar, con esa mezcla de vergüenza y valentía que me rompía el corazón. «¿Cómo lo sabes?», pregunté con la voz apenas audible, temiendo la respuesta. Sofía se secó las lágrimas con la mano temblorosa. «Hace unos meses encontré unas cartas de la abuela para ti, mamá. Estaban escondidas en una caja bajo tu cama. Buscaba la receta del pastel de elote y me topé con ellas. En esas cartas hablaba de un secreto, de algo que nunca debía saberse. No decía todo, pero lo suficiente para que empezara a sospechar». La miré con el corazón encogido. Esas cartas que mi madre me había escrito durante los primeros años en Monterrey, siempre vagas, siempre llenas de silencios, habían sido la puerta que Sofía necesitaba para armar el rompecabezas. Seguí investigando, continuó ella bajando la mirada. «Fui a Guanajuato, mamá. Pregunté a personas que conocieron a nuestra familia, y entonces lo encontré, a él». Mi respiración se detuvo. «Imposible», susurré. «Está muerto. Murió hace más de 20 años». Sofía me miró con una mezcla de incredulidad y compasión. «No, mamá. Vive en Guadalajara. Ahí fue donde lo encontré». Sentí que las paredes de la sala se cerraban sobre mí. Giré hacia mi madre, que sollozaba en el sillón, incapaz de sostenerme la mirada. En ese instante lo comprendí todo. La mentira de su supuesta muerte había sido inventada por ella, una mentira piadosa para darnos paz, para mantenernos a salvo. «¿Es cierto, mamá?», pregunté con un hilo de voz. Ella levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos y las manos temblando. «Perdóname, hija. Creí que era lo mejor. Él había desaparecido y pensé que estarían más seguras si lo creías muerto». La traición me golpeó como un puño en el estómago. Tantos años viviendo con la falsa tranquilidad de que el monstruo había desaparecido, solo para descubrir que había estado ahí afuera, libre, capaz de volver a herirnos, y ahora lo había hecho, con Sofía. «¿Qué te hizo, hija?», pregunté con miedo, pero necesitando escucharlo. Sofía bajó los ojos, la voz quebrándose. Al principio se presentó como un pariente lejano. Fue amable, me compró regalos, me habló de ti. Después, poco a poco me atrapó. Cuando finalmente me confesó quién era, ya me había hecho daño, y ahora estoy esperando un hijo suyo. El silencio fue insoportable. Gerardo, pálido, temblaba de furia contenida. José abrazaba a su hermana sin comprender del todo, y yo sentía que mi vida se repetía en un ciclo cruel e inquebrantable. Mi hija estaba viviendo mi misma pesadilla. Gerardo dio un paso al frente, la respiración entrecortada, los puños cerrados con tanta fuerza que los nudillos parecían de piedra. «¿Dónde está ahora?», preguntó con una voz ronca, grave, como nunca se la había escuchado.
Sofía levantó la mirada, con lágrimas corriendo por su rostro. En un hotel del centro. Me siguió hasta Monterrey. Dice que quiere ser parte de la vida del bebé. ¡Jamás!, rugió Gerardo, y su grito resonó como un trueno en la sala. Sofía rompió en llanto, el cuerpo sacudiéndose con sollozos. No sé qué hacer. Lucas no sabe nada de esto. ¿Cómo voy a decirle que el bebé que espero no es suyo, sino de mi propio...? La voz se quebró y no pudo terminar. José, todavía en shock, la rodeó con los brazos, sosteniéndola torpemente, pero con el cariño sincero de un hermano que solo quiere aliviar el dolor. Yo me acerqué despacio, conteniendo mis propias lágrimas, y le tomé el rostro con ambas manos. «Hija mía, escúchame», le dije con la voz firme aunque temblaba por dentro. «Hay algo que debes saber. La verdad que yo he guardado durante toda tu vida». Ella me miró, confundida y expectante, y supe que había llegado el momento. La verdad, por más dolorosa que fuera, debía salir a la luz. Respiré hondo y, con cada palabra, desenterré la historia que había ocultado durante casi 3 décadas. Les conté sobre aquella noche atroz, en la víspera de mi boda, el momento en que mi padre me arrebató la inocencia y la paz. Les hablé del embarazo que siguió, de cómo Sofía nació marcada por ese secreto que nunca me atreví a confesar. Les relaté la persecución de Armando, nuestra huida a Ciudad de México y después a Monterrey. Y también la mentira sobre su supuesta muerte, que me dio un respiro, pero que ahora había regresado para destruirnos de nuevo. Cuando terminé, el silencio que se apoderó de la sala fue más pesado que cualquier grito. Todos me miraban con rostros descompuestos. Sofía con una mezcla de horror y comprensión. José como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Gerardo con lágrimas en los ojos, intentando contener una furia indescriptible. Y mi madre hundida en la vergüenza, incapaz de sostener la mirada. Sofía habló primero, la voz quebrada. Entonces yo soy hija de ese hombre. Eres mi hija. La interrumpí con firmeza abrazándola. Y la de Gerardo, que te crió con todo el amor del mundo. Tu origen no define quién eres, Sofía. Nunca lo ha hecho. Ella bajó la mirada hacia su vientre y preguntó con un hilo de voz. ¿Y qué hago con este bebé? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un peso insoportable. Yo, que nunca tuve esa elección, comprendí el abismo en el que ella se encontraba. En los años 60 el aborto era impensable para mí. No había opciones ni posibilidades. Pero en 1991 las circunstancias eran otras, y Sofía tenía caminos distintos frente a sí. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar, hija, le dije finalmente. Pero sea cual sea tu elección, estaremos contigo. Todos. Gerardo, con la voz grave y el rostro endurecido por la rabia, añadió. Pero antes que nada, debemos ocuparnos de él, de Armando. El nombre de mi padre volvió a sonar en la sala como un veneno. Yo sabía de lo que era capaz. Supe en carne propia que nunca se detenía hasta destruir todo lo que tocaba. Es peligroso, advertí temblando. Ustedes no saben de lo que es capaz. Yo sí lo sé. Sofía bajó la mirada, sus manos descansando sobre el vientre aún incipiente. Su voz era apenas un murmullo, pero cargada de un dolor que me partió el alma. Ahora yo también lo sé. La frase me atravesó como un cuchillo. Había pasado toda mi vida intentando que mi hija jamás conociera ese lado oscuro, que no repitiera mi destino. Y, sin embargo, el ciclo se había repetido. Sentí que las fuerzas me abandonaban, pero al ver la determinación en sus ojos, supe que ya no era una niña asustada. Sofía estaba lista para enfrentar a su verdugo. Gerardo, con la firmeza que siempre lo había caracterizado, se levantó. No voy a dejar que se acerque más a ti, ni a este bebé. Si decides tenerlo, lo protegeremos, y si no, también estaremos a tu lado. Pero lo primero es asegurarnos de que Armando desaparezca de nuestras vidas para siempre. ¿Cómo? Pregunté con miedo. Él siempre encuentra una forma de volver.
Esta vez no, respondió Gerardo con los ojos fijos en la nada, como si ya estuviera elaborando un plan. Ya no somos los mismos jóvenes indefensos que huyeron hace casi 30 años. Tenemos una familia, amigos que nos apoyan y la ley de nuestro lado. Se dirigió al teléfono y comenzó a marcar un número. Yo lo observaba incrédula hasta que escuché el nombre. Voy a llamar a Renato. Renato Campos era un viejo amigo de Gerardo, abogado de confianza que nos había ayudado en más de una ocasión con asuntos del taller. Cuando llegó a la casa al día siguiente, escuchó en silencio la historia. Tomaba notas, asentía y hacía preguntas, pero sin mostrar sorpresa ni horror excesivo, solo profesionalismo y respeto. Eso me dio cierta calma. Con el testimonio de ustedes hay suficiente para una orden de restricción inmediata, dijo finalmente. Y si hay más víctimas, el caso penal será más sólido. Gerardo lo miró decidido. Queremos hacerlo. Ya no vamos a huir. El plan era arriesgado, pero necesario. Sofía concertaría un encuentro con Armando en el hotel donde se hospedaba. Ella no estaría sola. Gerardo, Renato y 2 policías de confianza estarían cerca, listos para intervenir. En ese momento le entregarían la orden judicial y le notificarían de la denuncia penal. Sofía temblaba, pero su voz no vaciló. Quiero mirarlo a los ojos. Quiero que sepa que ya no tiene poder sobre mí. Yo no quería exponerla otra vez al monstruo, pero comprendía su necesidad. Había cargado demasiado tiempo con secretos y silencios. Ahora quería enfrentarlo de frente. Esa noche, mientras todos dormían, Sofía me buscó en el patio trasero. El jazmín que había plantado años atrás perfumaba el aire. Tomó mis manos y me miró con una calma extraña. «Mamá», susurró, «ya tomé una decisión. Voy a quedarme con el bebé». Sentí un nudo en la garganta. «¿Estás segura, hija?» Ella asintió, con lágrimas en los ojos, pero con firmeza. Recordé lo que me contaste de cómo me amaste desde el primer instante, a pesar de todo. Creo que yo también puedo hacerlo. La abracé con toda mi alma, sabiendo que esa era su manera de romper el ciclo. No desde el odio, sino desde el amor. Al amanecer, la casa estaba sumida en un silencio tenso. Nadie hablaba mucho, pero todos sabíamos lo que nos esperaba. Gerardo preparó café sin probarlo. José insistió en acompañarnos aunque le pedimos que se quedara, y mi madre rezaba en voz baja, aferrada a su rosario. Sofía, en cambio, parecía serena. Había llorado demasiado los días anteriores y ahora caminaba con la calma de quien acepta que el destino ya no se puede esquivar. Fuimos en 2 autos. En el primero, Sofía, Gerardo y yo. En el segundo, Renato con los 2 policías vestidos de civil. El trayecto hacia el hotel se me hizo eterno. Cada esquina me parecía una trampa, cada semáforo, una oportunidad para que algo saliera mal. Llegamos finalmente a ese edificio marchito que había conocido tiempos mejores. La pintura descascarada, los pasillos oscuros y el olor a humedad parecían reflejar la decadencia del hombre que nos había llevado hasta allí. Nos instalamos en el vestíbulo, fingiendo normalidad mientras Sofía esperaba. ¿Estás segura?, le susurré con la voz quebrada. Ella me apretó la mano y asintió. Sí, mamá. Hoy se acaba. El ascensor se abrió y, por un instante, casi no lo reconocí. El hombre que durante décadas me había llenado de miedo y pesadillas no era ya aquel gigante imponente de sombrero de paja. Ahora era un anciano encorvado, con cabello blanco escaso, un bastón para apoyarse y un traje barato y arrugado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores, venenosos. Cuando nos vio a todos, se detuvo. Lo primero que hizo fue fijar la mirada en mí. Una sonrisa torcida deformó su rostro. Marisol, dijo con voz áspera, usando un nombre que ya había dejado atrás. ¿Cuánto tiempo? Sentí a Gerardo tensarse a mi lado, listo para lanzarse sobre él. Puse mi mano en su brazo, rogándole silencio.
No era momento de perder el control. Armando, respondí fríamente negándome a llamarlo padre. Parece que encontraste la manera de volver de entre los muertos. Él rió suavemente, mostrando dientes amarillentos. Tu madre siempre fue buena inventando historias. Les convenía creerme muerto. Entonces Sofía dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero estaba llena de una fuerza nueva. Lo que no nos convenía era que aparecieras en mi vida fingiendo ser alguien que no eras, que me engañaras, que me usaras. Por primera vez, lo vi dirigirle a Sofía una mirada casi afectuosa, lo que me revolvió el estómago. ¿Eres tan parecida a tu madre a tu edad? No pude resistirme. Las palabras me golpearon como bofetadas. Él hablaba de sus crímenes como si fueran actos de amor. No habrá reunión familiar, ni nieta, ni hija, intervino Gerardo, su voz firme como el acero. Aquí se termina todo. Antes de que él pudiera replicar, Renato se acercó con la orden en la mano y los policías tomando posición. Señor Armando Álvarez, tiene prohibido acercarse o ponerse en contacto con la señora Sofía Martínez o con su familia. Además, hay una denuncia formal en su contra por violación y abuso sexual. Por primera vez vi algo nuevo en su rostro. Miedo. Fugaz, pero real. Ese instante fue como ver cómo se quebraba la máscara de hierro que había usado toda su vida. Por un segundo, Armando dejó de ser el hombre imponente y se mostró como lo que realmente era, un anciano asustado, atrapado en las redes de sus propios crímenes. Sin embargo, la sombra de su arrogancia regresó pronto. ¿De qué hablan?, soltó con una sonrisa torcida. Sofía vino a mí por voluntad propia. Tuvimos una relación. Es una mujer adulta. Sofía, con el rostro encendido por la rabia y el dolor, respondió con una claridad que me llenó de orgullo. No, te presentaste como mi abuelo, ganaste mi confianza, me engañaste, me embriagaste y me usaste. Eso jamás fue consentimiento. Yo di un paso al frente, sintiendo que mi voz salía desde lo más profundo de mis entrañas. Lo mismo hiciste conmigo en la víspera de mi boda. Y sé que no fuimos las únicas. Renato, firme, añadió: el testimonio de ambas ya es contundente, y si, como sospechamos, aparecen otras mujeres, el caso será más fuerte. Lo quiera o no, la justicia lo alcanzará. Los policías mostraron sus placas. Señor Álvarez, lo acompañará con nosotros a la comisaría. Por primera vez, vi el pánico asentarse en su mirada. Buscó con los ojos una salida, pero no había escape. Acorralado comenzó a escupir insultos y veneno. Malagradecidas, les di un techo, comida, y así me pagan. Inventando mentiras, destruyendo mi nombre. No respondí. No había nada más que decirle. Solo lo miré directamente a los ojos y con una calma inesperada sonreí. Se acabó, Armando. Tu tiempo terminó. Lo sacaron del hotel sin resistencia física, pero con amenazas huecas, que tenía amigos poderosos, que demandaría a todos, que saldría libre en unas horas. Sin embargo, en el fondo de su voz había una grieta. Sabía que su juego había terminado. Cuando el auto de la policía se perdió en la calle, sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. Después de casi 30 años, el monstruo ya no era invencible. Lo miré a través de los recuerdos y lo vi reducido a lo que realmente era. Un hombre viejo, débil y solo. Sofía se desplomó en los brazos de Gerardo, llorando en silencio. Yo la abracé también, y por primera vez en décadas sentí que estábamos libres, aunque apenas era el inicio del camino judicial. ¿De verdad se acabó?, preguntó Sofía con la voz pequeña, como una niña. Renato fue honesto. Lo más duro ya pasó. Ahora vendrán declaraciones y juicio. Será un proceso largo, pero él ya no puede tocarlas. Regresamos a casa en silencio, cada uno con pensamientos encontrados. Mi madre nos esperaba con José, ansiosos y temerosos. Cuando les contamos lo ocurrido, hubo un suspiro colectivo,
mezcla de alivio y de la certeza de que aún quedaba mucho por enfrentar. Esa misma noche, Sofía tomó el teléfono y llamó a Lucas. Con la voz firme, le pidió que viniera. Era hora de contarle la verdad. El miedo en su rostro fue apenas un destello, un parpadeo de humanidad antes de que la máscara volviera a colocarse. Enderezó la espalda, apoyándose con más fuerza en el bastón, y dejó escapar una risa ronca sin un rastro de humor. ¿Violación? ¿Abuso? Escupió las palabras con desdén. Sofía vino a mí voluntariamente. Es una mujer adulta, y lo que pasó entre nosotros fue consensuado. ¡Mentira!, replicó Sofía con una firmeza que me llenó de orgullo. Te presentaste como mi abuelo, me ganaste la confianza, me emborrachaste, y solo después me revelaste quién eras. Eso no es amor, eso no es consentimiento, es manipulación y abuso. Yo di un paso adelante, sintiendo la rabia subir por mis venas después de tantos años de silencio. Y a mí me hiciste lo mismo la víspera de mi boda, me violaste cuando era apenas una muchacha que no sabía nada de la vida. ¿Quieres que siga callada? Pues ya no. Él rió otra vez, pero había un temblor en su voz. Probar algo que supuestamente ocurrió hace 30 años. ¿Quién les va a creer? Renato habló entonces, con la serenidad de un abogado que sabe que el terreno está de su lado. Tal vez si fuera solo la palabra de ella, señor Álvarez, tendría razón, pero no lo es. Ya hay otras mujeres dispuestas a testificar. Usted no está enfrentando solo a una víctima, sino a varias, y el patrón de abuso es innegable. Los policías dieron un paso al frente mostrando sus placas. Señor Álvarez, debe acompañarnos a la comisaría. Por primera vez lo vi realmente acorralado. Su mirada se movía de un lado a otro, buscando desesperadamente una salida que no existía. La furia lo dominó entonces, y su voz salió cargada de veneno. Siempre fuiste una malagradecida, Dolores. Te di un techo, comida en la mesa, y así me pagas, destruyendo mi nombre con tus mentiras. No respondí. Ya no había nada que discutir con él. En vez de eso, hice lo que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Lo miré directo a los ojos y sonreí. Una sonrisa tranquila, sin rabia, sin miedo. Se acabó, Armando. Tu tiempo terminó. Los policías lo escoltaron fuera del vestíbulo. Él mascullaba insultos y amenazas, prometiendo que sus amigos poderosos lo sacarían de allí en cuestión de horas. Pero su voz ya no tenía el mismo filo. Había una grieta en su fachada, y detrás de ella se asomaba el hombre que realmente era, un viejo derrotado, atrapado por sus propios pecados. Cuando el auto policial se alejó con él adentro, sentí un peso que llevaba décadas oprimiéndome desprenderse al fin de mis hombros. Miré a Sofía, que lloraba silenciosamente abrazada a Gerardo, y supe que ella sentía lo mismo. ¿Se acabó de verdad?, preguntó con voz de niña. Renato suspiró. No del todo. Habrá declaraciones, un juicio, y será un proceso largo. Pero lo peor ya pasó. Él no podrá volver a lastimarlas. Regresamos a casa en silencio. Cada uno estaba sumido en sus propios pensamientos, digiriendo lo ocurrido como quien mastica un bocado demasiado amargo. José nos esperaba en la sala junto a mi madre. Cuando vio entrar a Sofía con los ojos hinchados de tanto llorar, corrió a abrazarla sin preguntar nada. Yo apenas logré sentarme, agotada, sintiendo que todo mi cuerpo pesaba 1 tonelada. Gerardo relató lo sucedido con calma, como si necesitara ordenarlo también en su propia mente. Habló de la confrontación, de la denuncia, de la orden de restricción. José apretaba los puños, deseando haber estado allí. Mi madre lloraba en silencio, murmurando entre oraciones que ojalá aquel hombre, su propio esposo, nunca hubiera existido. Esa misma noche Sofía tomó una decisión importante: llamar a Lucas. Lo citó en la casa, consciente de que había llegado la hora de contarle toda la verdad. Yo temía ese momento, pero sabía que no podíamos seguir ocultando nada. Lucas llegó al poco tiempo. Era un joven de modales tranquilos,
con la mirada limpia de quien no conoce la maldad del mundo en carne propia. Se sentó frente a Sofía, que apenas podía mirarlo a los ojos. Yo me quedé cerca, lista para apoyarla. Con voz temblorosa, Sofía comenzó desde el inicio. Primero habló de cómo descubrió las cartas, después de su viaje a Guanajuato, del encuentro con Armando y de lo que había pasado después. Yo completé los vacíos contando mi propia historia, aquella que llevaba 30 años guardada en silencio. Mientras hablábamos, observaba a Lucas. Su rostro se tornaba cada vez más pálido. Sus manos se cerraban en puños al escuchar los detalles más oscuros, pero nunca apartó la vista de Sofía. Cuando terminamos, la sala quedó en un silencio absoluto. Sofía, con lágrimas cayendo por su rostro, dijo en un susurro: «Entenderé si quieres cancelar la boda, si no quieres criar a este bebé». Lucas la interrumpió poniendo un dedo sobre sus labios. Sus ojos brillaban de emoción contenida. «No vuelvas a decir eso. Te amo, Sofía. Amo todo de ti. Lo que pasó no fue tu culpa, y este bebé tampoco tiene culpa. Si es tuyo, también es mío. Quiero ser el padre que merece». Gerardo, que rara vez mostraba sus emociones en público, no pudo contener las lágrimas. Se levantó y abrazó a Lucas con fuerza, como quien reconoce en otro hombre la misma nobleza que lo guió durante su propia vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Renato nos mantuvo informados del proceso judicial, y aunque Armando había conseguido responder en libertad vigilada debido a su edad y problemas de salud, la investigación avanzaba. Cada testimonio, cada detalle, era una pieza más en un caso que se fortalecía. Mientras tanto, Sofía comenzó a encontrar algo de paz. Lucas estaba a su lado en todo momento. La acompañaba a las consultas médicas, preparaba la habitación de la bebé y la llenaba de palabras de amor que recordaban tanto a las que Gerardo me decía cuando yo era joven. Era como ver repetirse una historia, pero esta vez no marcada por el dolor sino por la esperanza. Cuando supimos que sería una niña, Lucas fue quien sugirió el nombre, Clara, porque traerá claridad a nuestras vidas, explicó acariciando con ternura el vientre de Sofía. Será el inicio de una nueva historia. El embarazo de Sofía avanzó entre temores y esperanzas, pero sobre todo acompañado de un amor que se fortalecía cada día. Lucas se convirtió en su roca, iba a todas las consultas, leía sobre maternidad, pintaba con paciencia la habitación de la pequeña Clara y le hablaba al vientre como si ya pudiera escucharlo todo. Sofía, a pesar del dolor que había vivido, comenzó a sonreír de nuevo. Era la sonrisa de alguien que, aunque herida, había decidido elegir la vida. Mi madre, que al inicio estaba devastada por la revelación de que su mentira no nos había protegido como creyó, fue encontrando también un poco de paz. Se aferraba a Clara como un símbolo de redención, convencida de que Dios nos había dado una oportunidad de cerrar el ciclo del horror con una nueva generación marcada por el amor, no por la violencia. Clara nació una mañana soleada de mayo de 1992. Fue un parto difícil, igual que el de Sofía, pero al ver a mi hija con aquel pequeño bulto en brazos, entendí que el dolor no era más fuerte que la vida. Lucas, a su lado, la miraba como si contemplara un milagro. Gerardo me apretó la mano y susurró: «Es como un ciclo que se cierra, Lola. Así como yo te acompañé, ahora Lucas acompaña a Sofía». El juicio contra Armando comenzó pocos meses después. Fue un proceso duro, lleno de momentos en que tanto Sofía como yo sentimos que no teníamos fuerzas para seguir, pero no estábamos solas. Gerardo, José, Lucas, mi madre y hasta otras mujeres que se atrevieron a dar testimonio estuvieron con nosotras. Esa unión nos sostuvo. En enero de 1993, finalmente llegó la sentencia: 15 años de prisión. Para un hombre de 75 años era en los hechos una cadena perpetua. No sentí alegría ni venganza, solo un profundo suspiro de alivio. Por primera vez en décadas, el monstruo ya no podía alcanzarnos. 2 meses después celebramos la boda de Sofía y Lucas. Clara, con apenas 1 año,
Fue llevada por el pasillo de la iglesia en brazos de José, como una pequeña dama de honor. No fue una boda ostentosa, pero sí una celebración llena de lágrimas de alegría. Al ver a mi familia reunida, comprendí que todas las huellas del pasado, aunque dolorosas, nos habían conducido a ese momento de paz. Los años siguieron su curso. Sofía y Lucas tuvieron otros 2 hijos, Antonio y Beatriz, y juntos formaron un hogar lleno de risas. Clara creció sabiendo su origen, pero también entendiendo que el amor verdadero puede transformar hasta la más oscura de las historias. Hoy es médica pediatra, con un corazón compasivo que ilumina la vida de otros niños. Yo, Dolores Gutiérrez Morales, ahora a mis 78 años, miro hacia atrás y veo espinas, sí, pero también flores que brotaron en el camino. Veo a la niña que fui, a la mujer que luchó, a la madre que protegió y a la abuela que aprendió que el amor siempre encuentra la manera de prevalecer. Y a ti, que has escuchado mi historia hasta el final, quiero darte las gracias. Que nunca olvides que el pasado puede explicar de dónde vienes, pero no determina hacia dónde vas. Siempre hay una pluma en tu mano para escribir el resto de tu historia. Con eso dicho, gracias por ver y hasta la próxima.